Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te invito a escuchar una conversación muy especial que tuve con Debbie, conocida en Instagram como The Imperfect Coach. Debbie es una de esas personas que iluminan con su presencia. Es cálida, auténtica, profunda y divertida. En esta charla nos cuenta que no siempre fue así y nos comparte el camino de transformación. Nos cuenta cómo pasó de una infancia en la que sufrió bullying y timidez extrema hasta la mujer segura que es hoy, capaz de acompañar a otros en sus procesos de aceptación. Estoy segura que te va a inspirar. Te invito a escucharla. Hola Debbie, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en un momento en que las dos estamos en unos cambios radicales. Ahora vamos a contar un poquito. Pero me gusta siempre contar porque las invito y Debbie es una mujer muy inspiradora. La conocí hace unos años en un evento de la membresía de Michelle Poller, en Créetelo. La conocí en un evento presencial y enseguida noté que Debbie es como un centro de atención, pero no porque sea estridente. Vos no sos así como que estás gritando ni nada de eso, sino que es por tu energía, ¿no? Como que enseguida las mujeres tienden a gravitar alrededor tuyo, ¿no? Tenés algo. Y un día me animé a hacer una de las propuestas de Debbie que ahora vamos a contar y ahí la conocí como un poquito también en esa profundidad que vos tenés algo muy hermoso que es poder combinar la profundidad del mirarse una misma, de lo que es el coaching, ¿no? Como todo eso espiritual y al mismo tiempo con baile, con música más atrevida. Es una combinación muy linda, muy única. Así que bueno, ahora quiero que nos cuentes todo eso, cómo llegaste hasta ahí, porque imagino que eso no fue un día para el otro. Tal cual, fue una evolución. Pero ¿cómo te presentás vos, Debbie, hoy? A ver, bueno, primero gracias por este espacio, por invitarme. A mí también cuando te conocí me encantó tu energía, así que cuando me pediste de hacer esta entrevista dije, obvio, así que Gracias. gracias. Eh, a ver, a mí me gusta presentarme no con etiquetas de soy coach, eso, sino de Debbie. Ujú. No, soy Debbie, soy una amante de viajar, de bailar, de divertirme, de conocer gente, de conectar. O sea, eso es si tengo que describir a Debbie, es eso. Tengo familia, tengo 2 hijos hermosos, uno rubiecito que se llama Paul y uno morochito que se llama Leo, y un marido francés que conocí en China. Así que ya con eso se van a ir dando cuenta que mi vida no es muy común. Viví en muchas partes del mundo, nací en Brasil, viví en Argentina casi toda mi infancia. Yo digo que soy la brasilera más trucha porque tengo nacionalidad brasilera, todo, pero no hablo portugués, pero sí como mucho dulce de leche y amo ser argentina, mis padres son argentinos. Después viajé, me fui a Canadá, viví en España un tiempo, después antes me fui a China 6 años, viví en Estados Unidos, en Miami y ahora vuelta a España. Así que siempre he ido, tengo un avión tatuado, viajo por todo el mundo. Para mí viajar es lo que te da como alimento al alma, ¿no? Siento Mm. que el mundo es demasiado grande y hermoso para conocerlo y que hay que aprovechar. Y eso también te abre la mente, ¿no? Eso creo que cuando decías esto, David tiene esa capacidad por ahí de conectar, creo que me lo dio los viajes, ¿no? El poder estar con gente de todos lados, sin prejuicios y aceptando todo lo que es. Y bueno, aparte de esa presentación más personal, yo ahora soy coach de vida especializada en mindfulness, que es algo que estudié a lo largo de mi vida. El coaching me especialicé y me certifiqué en Estados Unidos, en Florida, por ICF. Y bueno, mi trabajo principal es trabajo con empresas,
más que nada con managers que se vuelven directivos y tienen que trabajar toda esa parte más de soft skills, de cómo llevar el estrés, cómo comunicar, cómo llevar equipos de una manera más vulnerable desde el buen sentido, ¿no? Porque la gente generalmente tiene esa palabra vulnerabilidad como si fuese debilidad Mm, y terminan no conectando con el ujú. equipo. Entonces, bueno, desde esa parte más emocional los ayudo a conectar, a trabajar en su síndrome de impostor, que la mayoría de la gente que está en altos niveles lo tiene. Y bueno, y esa es como la parte más, que mi trabajo diario, el que me da de comer, podríamos decir. Y después, como a mí me encanta conectar con gente, también trabajé durante 10 años en eventos y en organización de eventos. Amo hacer cosas presenciales y conectar, entonces hace ya como 3 4 años empecé con esta clase de Mindful Dancing, que es la que viniste vos, que también ahora después te cuento cómo empezó, pero no fue planeada. Y bueno, y la estuve haciendo muchísimo en Miami, la hacía cada semana, la hacía tanto en mi jardín, que era espectacular, o en Sí. salas. La he terminado de hacer también en grupos de mujeres, me contrataban para cumpleaños y todo ese tema. Y bueno, ahora acabo de llegar a Barcelona hace un mes, así que la idea es seguir con esto de las clases acá y hacerlo crecer y terminar, bueno, mi idea es terminar en retiros y todo eso, pero bueno, paso a paso. Me Este, encanta. no sé si me faltó algo para la presentación. Mega completa, mega completa. La última vez que fui a un Mindful Dancing de Debbie, llevé a mi hija, llevé amigas que también fueron con una hija. Y ahí nos enteramos, ese día nos dijiste, me acabo de enterar que me voy a vivir a España y estábamos con Flor Buil, que también se vino a vivir a España y yo que también venía, así que fue como una cosa muy serendipity conversando sobre este cambio de vida, ¿no? Cuando recién empezamos la parte informal de la conversación, es como, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Y vos? ¿Cómo te estás adaptando a este nuevo cambio? Que si bien vos ya tenés varios en tu haber, los chicos ya están más grandes, no es lo mismo, ¿no? Mudarse cuando uno está sola, que cuando tiene hijos pequeñitos, que cuando ya tiene hijos un poco más grandes. Así que la primera pregunta antes de llevarte al pasado es, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo se está adaptando la familia? ¿Estás encontrando tu lugar, tu espacio en Barcelona? Bueno, un poco lo que te decía hace un rato, ¿no? Ahora estoy recién, después de un mes, entendiendo por qué tomé la decisión, porque la verdad que en Miami uno está muy cómodo, yo vivía en Miami, tenía una casa hermosa, me despertaba con el pavo real y los pajaritos y las palmeras, y de Idílico. repente me mudo a Barcelona y el Ujú. lío del autobús y tuve 3 meses sin tener casa porque estuve viajando. A mis hijos los inscribí en el colegio el día antes de las clases, o sea, todo fue muy intenso, la verdad que no la pasé bien por un Ujú. periodo. Y también creo que es importante, acepté ese malestar, no es que estaba como, bueno, está bien, voy a estar bien, no, estaba mal, estaba cansada, estaba agotada, no es fácil, como decís vos, mudarse con niños, toda la parte más logística, que es la más, Ujú. más difícil, ¿no? Cuando uno está solo es como que se va adaptando y va inventando, pero con hijos no. Mm. Entonces toda esa parte a mí me costó mucho más. Pero hace unas semanas estoy empezando a ver la razón y el por qué estoy acá, entendí por qué estoy acá, porque amo la vida en Barcelona. Y mis hijos ya están empezando a estar más contentos. Entonces, a ver, no fue fácil, una transición no es fácil. Ujú. Eh, lo que yo como me llevo de esto es vivir ese periodo difícil como lo es, aceptándolo, y después poco a poco cuando te vas asentando te vas sintiendo mejor y lo podés disfrutar, ¿no? Ujú. Pero no fue fácil, así que, Mm. pero ahora estoy. Bueno, y vamos ahora sí a cuando eras chiquitita, ¿qué te imaginabas o tenías alguna vocación o qué te imaginabas que ibas a hacer de grande? ¿Ya pensabas como, bueno, yo cuando sea grande voy a viajar por el mundo? ¿Tenías ya esto dentro tuyo? A lo de viajar por el mundo creo que sí, porque bueno, mi papá y mi mamá siempre viajaron, vivieron en otros lados también, entonces siempre me gustó viajar por el mundo. Soy acuariana, o sea, a mí dame libertad, ¿no? Amo la libertad. Eh, y después, bueno, yo un poco en las clases lo cuento, ¿no? Yo desde muy chica siempre tuve esa como
no sé, de talento o habilidad de conectar y de observar, ¿no? Tengo un poder de observación muy, muy grande y yo quería estudiar psicología y quería ayudar a las personas, siempre eso me motivó, pero bueno, yo tengo una historia también de mucha inseguridad, yo fui muy, muy insegura. Yo tengo una discapacidad en mi ojo izquierdo que hasta los 28 años tenía el ojo pegado en la nariz, entonces obviamente lo típico de cuando uno es chico que sufre ese bullying, ¿no? Ujú. De la vista o esto, o de salir con un chico y que te deje parada porque no te ve el ojo y no le gusta. Entonces todas esas cosas me hicieron muy insegura al principio, en mi infancia, y entonces cuando a los 18 tengo que decidir qué quiero estudiar, lo menos que pensé psicología, porque digo, si yo no me puedo ayudar a mí misma, ¿cómo voy a ayudar a alguien? Entonces lo dejé un poco y también me escapé, me fui a vivir a Canadá sola a los 17 años, porque necesitaba como cambiar de Mm. aire, ¿no? Y ahí empezó un poco mi trabajo de aceptación, de quererme más, obviamente hice mucha terapia, y eso me fue ayudando a darme cuenta que era mi decisión dejarme en ese lugar de víctima, de que la vida me engañó y que me tuve ese ojo y de que todos me dicen cosas feas, a decir, bueno, es lo que tengo y tengo muchas cosas más que enfocarme, no solo ese ojo, y empezar como a quererme a mí en su totalidad, ¿no? No solo eso. Y ahí fui en ese camino de aprender a aceptarme y a quererme con lo que me gustaba y lo que no, porque yo siempre digo, mi ojo no es que me gusta, a mí no me gusta no tener un ojo, o sea, me perjudican un montón de cosas, por ejemplo, acá en Barcelona me está costando manejar o cosas así porque no tengo la perspectiva que por ahí tendría con los ojos, entonces no, no me gusta mi ojo, en las fotos a veces no me gusta como veo, pero lo acepto ya y puedo Ujú. ver otras partes de mí que sí me gustan, ¿no? Y de ahí viene un poco también mi mensaje cuando ahora que trabajo de coach, que fue un camino largo llegar ahí, pero que hoy lo hago, hoy pude a través del coaching dar eso que yo quería dar. Y siempre hablo y mi mensaje es aceptar no quiere decir que te guste, ¿no? Podemos aceptarnos y ver cosas que no nos gustan de nosotros y igualmente disfrutar, igualmente querernos. Como que hoy en día el mensaje por ahí que se ve en redes es más que te tiene que gustar Ujú. lo que no te gusta y no es así, no, no, por lo menos en mi experiencia, en lo que trabajo con personas sobre esto, no sucede y eso genera mucha frustración. Entonces eso viene un poco de mi historia y también después de todo lo que fui aprendiendo, como te conté, viajé por el mundo y estuve estudiando. Yo estudié relaciones internacionales cuando terminé el colegio, más que nada para viajar, obviamente. Después estudié organización de eventos, justamente para conectar, que es otro de mis valores. Y después uní los dots, ¿no? Y dije, ya es momento de poder inspirar con mi historia, de poder también ayudar a las personas que ya lo hacía desde mi intuición, ¿no? Mi marido siempre se ríe conmigo y me dice, vos ves a alguien en un bar, te pones a charlar y a los 2 segundos la persona está llorando. ¿Qué haces? ¿Qué le dijiste? Y entonces, bueno, eso es un poco lo que a mí me gusta ir a la profundidad de las personas, ¿no? Mm. Bueno, y ahí me certifiqué de coach, lo hice como cambio de carrera, estudié en una universidad en Florida y me certifiqué con ICF para poder abrirme también a lo que es lo corporativo, que era lo que por ahí me iba a dar más entradas al principio. Ujú. Eh, y bueno, y después empecé el mindfulness, yo lo estudié desde muy chica siempre. Mi mamá también me dio toda esa parte espiritual y después me fui a China y me perfeccioné y entonces cuando empecé a estudiar coaching había un poco ese sentimiento de que me sentía sapo de otro pozo porque el coaching era mucho más, él venía a transformarte, a hacer tu mejor versión, a sacar lo mejor y yo decía, ok, pero no va tanto con mi mensaje, porque mi mensaje es más de aceptar también lo que somos, no tanto de estar permanentemente queriendo ser mejores. Mm. Y ahí fue cuando como introduje el mindfulness en mi práctica y las uní y empecé desde ese lado, ¿no? O sea, un coaching un poco más compasivo, más amoroso, más de la aceptación, no tanto del cambio. Y bueno, y eso es lo que hago hoy. Y bueno, el mindful dancing te cuento después si querés Sí, o cuando dijiste, bueno, decidí hacer como un cambio de carrera, ¿no? De, bueno, ahora voy a estudiar, volví a la universidad.
¿Te acordás qué fue lo que te hizo tomar esa decisión de decir voy a hacer este cambio de carrera? Porque lo contás como si como muy fluido, fue así, como que un día te despertaste y dijiste, ah, sí, es súper natural, voy a estudiar otra cosa. No, la verdad que no fue natural. A ver, yo hasta ese momento estaba trabajando en organizaciones de eventos corporativos, trabajé también en una ONG y en ese periodo que estaba ahí estaba en Barcelona y me mudaba a Miami. Y en ese periodo de transición, hablando de las transiciones, ¿no? Que no son Mm, fáciles, yo pierdo dos bebés. mm, Uno tiene que ser un aborto porque tenía un tema de salud. Entonces fue muy difícil y estando en una ciudad que no conocía a nadie. Yo estaba recién llegada a Miami, estaba con un nene chiquito, porque Paul tenía 1 año y 8 meses, mm. y fue muy duro tener que ir al hospital los tres, con Paul mirándome a mí en una camilla. Después volver, a los 4 meses volver a vivir la misma situación, que fueron dos en poco Tremendo. tiempo. Entonces pasaron muchas cosas, mi marido también tuvo unas situaciones, entonces fue como mucho de golpe y bueno, dicen, viste, que cuando uno está en ese pozo es que uno se mueve. Yo siempre fui una persona de ir muy para adelante y de sobreponerme. Como viví mucho sola también, ¿no? Era como, bueno, no sé, me separo de un novio, bueno, trabajo en mí y lo supero, no es que me quedo en, él me hizo esto, o sea, siempre fui muy de ir para adelante. Y ahí fue como que no podía estar bien, ¿no? O sea, estaba muy mal, estaba, no en depresión, porque no soy una persona depresiva, pero sí estaba muy triste. Y ahí empecé a replantearme, ¿no? De decir, ¿por qué no empiezo a hacer algo que me gusta, que me siento, bueno, esto de la psicología, empecé a pensar, por ahí estudio psicología, pero bueno, también siendo madre y todo, no lo pensé y dije, bueno, el coaching tenía muchos prejuicios, la verdad. Mm. Decía, bueno, pero el coaching, si no soy psicóloga y esto, y hoy en día, después de casi 10 años, puedo decir que fueron prejuicios totales porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el psicólogo está perfecto, yo voy a ir al psicólogo y es muy bueno, el coach es otra cosa y también es muy bueno y hace bien, ¿no? Entonces poder diferenciarlos y darles la importancia y lo bueno que tiene cada herramienta. Mm. Y bueno, me saqué el prejuicio y ahí sí con mi marido tomamos una decisión más como cambio de familia, porque obviamente yo iba a dejar de trabajar un tiempo para estudiar esto. Busqué un trabajo un poco más tranquilo, ¿no? Que era Ujú. esto de la ONG. Y bueno, estuve haciendo las dos un tiempo hasta que empecé con el coaching a tener mucho más resultados y bueno, y empecé así. Qué importante esto que hablas de la transición ordenada en cierto sentido, ¿no? Porque, bueno, hablé con mi marido, cambié de trabajo para poder seguir manteniendo, porque muchas veces, yo trabajo con muchas mujeres también, las transiciones a veces son como atolondradas porque cuesta sostener la incomodidad de ese medio de todavía tengo que tener una pata acá, cuando ya sé que quiero estar allá. ¿Qué te ayudó para poder atravesar esa transición que a veces es incómoda? Porque yo creo que transición va a ser el tema de nuestra conversación. Estamos muy atravesadas. Pero, ¿qué te ayudó en ese momento para poder sostener eso de un poco este trabajo que ya sé que voy a soltar en pos de esto nuevo? A ver, primero tengo que decirlo, soy una privilegiada, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas personas en el mundo que no tienen la suerte de decir, ay, bueno, me voy a poner a estudiar coaching y voy a trabajar acá y por ahí te ganar menos plata. No, o sea, Ujú. entonces yo soy una privilegiada de tener ese soporte también familiar, que a ver, no somos millonarios, pero había un soporte que podía tomarme ese tiempo. Y después fue también más yo soy bastante práctica, ¿no? Y eso también me ayudó, o sea, decir, bueno, voy a trabajar de esto, sé que al principio por ahí no voy a ganar tanta plata, pero va a ser más para practicar, ¿no? Para conocer, para empezar a meterme en ese mundo. Y después todo se va dando, no es que fue una presión. Lo que sí me pasó que cuando dejé el trabajo que estaba haciendo, mi coaching fue mucho más para arriba. Cuando estaba haciendo los dos, es como que no Lo estaba saltaba. frenando. Ujú. Claro, porque no estaba enfocada, era como que estaba enfocada en dos cosas, más la maternidad, más esto, o sea, era imposible.
Pero cuando dejé lo otro y empecé con el coaching, ahí sí, Sí, yo siempre salté digo, al cuando abrís espacio, ahí sucede la magia, ¿no? Sí. total, Y total. recién cuando estabas hablando dijiste, bueno, la psicología es una cosa, el coaching es otra. ¿Nos contás qué es el coaching? A ver, el coaching yo siempre les digo a mis coaches que es lo mismo que una conversación con una persona, nada más que la diferencia es, primero, el planteamiento de un objetivo, ¿no? Se habla siempre con mira a un objetivo que vamos a trabajar, porque si no se vuelve ya una conversación demasiado amplia y es difícil de Ujú. llevar. Y después es también la práctica del coach, que a ver, no tiene que ver que ese coach lo ponga en práctica en su vida privada. Yo siempre digo, por ejemplo, en las sesiones de coaching yo aplico mucho la escucha activa. Yo con mi marido no practico la escucha activa, o con mis hijos. Por ahí lo aplico de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Pero en una sesión sí, ¿no? Y la escucha activa lo que permite es entender al coach y a la persona más allá de lo que está diciendo, no tanto las palabras, sino los gestos, la forma, la historia de esas palabras, que también va un poco ligado a la intuición, ¿no? Del coach. Después también lo que es las preguntas abiertas, ¿no? El no dar consejos, o sea, el coach no es dar consejos, no es decir lo que tenés que hacer, sino más bien en la conversación llevar a la persona a que reflexione sobre lo que le está pasando. Y después, la diferencia, obvio, yo siempre digo, la diferencia con terapia es o sea, es estudiar patologías, ¿no? O sea, yo nunca atendería a una persona que tiene una patología tipo ansiedad, depresión. Yo siempre lo pregunto al principio de las sesiones. Si vos tenés algún tipo de patología, yo necesito saber que estás siendo abordado por un profesional de la salud, porque Ujú. yo no soy, yo vengo acá a ayudarte a sentirte mejor, pero no a curarte un trauma patológico, ¿no? Entonces, Exacto. eso creo que son como las diferencias y que es importante, para mí es súper importante la responsabilidad ética del coach, eh, y no hablar demasiado, ¿no? El bla bla siento que está perjudicando mucho al coach, ese lugar que se están poniendo muchos coaches con esa como personalidad de yo sé todo, vengo acá a enseñarte la vida, y yo no creo que sea así, porque ninguno puede enseñarle la vida a nadie, todos Mm. estamos acá aprendiendo y viviendo cada uno su experiencia. Mm. ¿Y qué te hace una buena coach? ¿Por qué te buscan tus clientes? ¿Cuál es tu mayor aporte hacia ellos? La mayoría me dice que yo genero mucho ese espacio de confianza y de calidez y eso hace que se puedan abrir Mm. 100%. Y creo que para este tipo de procesos es lo más importante. Si vos no te abrís 100%, de verdad, auténticamente como sos, es difícil. El cambio puede haber un cambio, pero por ahí muy superficial. En cambio, cuando la persona se abre al 100%, sí hay cambios, ¿no? Mm. Internos. Entonces, yo por ahí tengo esa habilidad de generar ese espacio, ¿no? Justamente por lo que te hablaba antes, no me pongo en un lugar de superación o de que acá vengo yo a hablarte. También no soy fría, porque por mi personalidad yo soy bastante como cariñosa y divertida, y a veces dentro de esa forma más no tan rígida, ¿no? Más como divertida, también hace que la persona se abra. Sí, como que sos accesible en cierto Es punto, ¿no? accesible. Sí. Sí. ¿Y sentí que siempre fuiste así o estas habilidades que estás contando las fuiste desarrollando a medida que fuiste teniendo más clientes, que fuiste teniendo más experiencia? O decís, no, la verdad es que desde el día cero yo estas cualidades ya las tenía y las aplicaba. No, yo creo que uno va aprendiendo con la práctica, ¿no? Y también la confianza. O sea, cuando empecé el coaching, no creía que podía lograr eso en las Mm. personas. Hoy en día sí, porque lo he visto con los cientos de clientes que tengo, pero lo fui obviamente trabajando y cultivando. Obviamente tengo una personalidad ya de por sí, pero también no es que nací con eso, me lo dio también mi historia. El hecho de haber Ujú. pasado todo lo que viví me ayudó a crear esa capacidad de observación,
esa capacidad de hacer sentir a las personas cómodas, porque yo estuve tan incómoda que es como que sé cómo hacer para que la persona no se sienta incómoda. Entonces, esas Ujú. habilidades, un poco mi historia también, y después, obviamente, todo lo más duro del coach me lo dio la práctica. Claro. ¿Y vos sentís que esta aceptación completa de cómo sos, de quién sos, vino después de estudiar coaching o es algo que vos lo hiciste antes y como consecuencia dijiste voy a estudiar coaching para también ayudar a otras personas? No, a ver, la aceptación vino desde que yo fui chiquita y empecé a hacer terapia y empecé a viajar y empecé a darme cuenta de la capacidad que tenía. Y el coaching lo que me dio fue la capacidad de exteriorizar esa aceptación. Mm. No sé cómo explicarlo, pero como que yo empecé a aceptarme a mí, ¿no? A Ujú. quererme, a aceptarme, a saber cuáles son mis virtudes y sentirme más, ser más extrovertida. Yo antes era muy tímida, estaba ¿En así, más serio? Wow. así, sí, mis amigas de infancia te pueden decir, o sea, Debbie hizo así. O sea, yo no hablaba, yo estaba así, con el flequillo que me tapaba el ojo, muy tímida, o sea, no, otra persona. Y empecé a confiar más en mí, entonces en mi interior sí estaba más segura y me aceptaba, Ujú. pero no lo comunicaba, ¿no? No lo expresaba, no lo usaba a mi favor. Y el Mm. coach me dio eso, como decir, a ver, acá estoy yo y puedo inspirarte a través de mi mensaje, puedo expresarlo. Y también me ayudó mucho el hecho de darme cuenta que todos tenemos una historia que contar, que no era mi única historia, ¿no? A veces uno en sus propios problemas o situaciones Ujú. es como, ay, soy la única que está viviendo algo difícil. Y cuando haces coach y haces esos trabajos en grupo, te das cuenta que todos tienen su propia historia y todos tienen cosas para inspirar y eso también me ayudó. Hermoso. ¿Cuándo llegó el baile a tu vida? En mi vida tengo una foto mía de 4 años que yo bailaba con el lavarropas. No sé cómo le dicen. La O sea, lavadora. yo pensé que nací en Río de Janeiro en pleno carnaval. O sea, en algún lado de mi cuerpo Ahí está está. eso y siempre bailé, o sea, amo bailar, amo la música y yo digo que con mi historia, con lo que yo vivía cuando era chica, el único lugar donde yo me sentía cómoda era en la discoteca, era en el boliche, como le decimos nosotros, ¿no? Porque estaban Ujú. las luces apagadas, nadie me veía el ojo, entonces yo podía ser yo 100%, disfrutar, sonreír y pasarla bien sin... Yo vivía todo el tiempo con esa sensación de que me estaban mirando, es difícil eso es Ujú. donde te cansa, ¿no? Entonces ese lugar era como Liberador. sí, mi nivelador, descansaba ahí y lo disfrutaba. Entonces, amo ir a bailar. A mí, yo tengo 40 y casi 44 años, 2 hijos y yo voy a bailar casi todos los fines de semana. Amo bailar. Pero bueno, eso el hecho de tener ese lugar como refugio y que era ese lugar donde me abría y me aceptaba y disfrutaba, hizo que el baile fuera como mi terapia también. Mm. Y bueno, pasa la vida, como te digo, siempre bailé todo el tiempo y cuando hago el coaching empiezo a hacer como un taller, ¿no? A crear un taller que costó un montón, lo tuve 2 años encerrado en la compu porque no me animaba, pero era un taller de 3 horas, más de coaching, de meditación, etcétera. Y había momentos que decía, ok, me encanta el taller, me encanta, está quedando divino, pero es como lo mismo que hacen todos. Y yo Mm. bien acuariana, necesito hacer algo distinto. Y entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Le voy a meter los últimos 30 minutos el baile, porque para mí fue mi terapia, a mí me hizo bien, me ayudó a aceptarme, a quererme, así que lo voy a poner. Obviamente lo hice con un DJ, lo armé, ¿no? Estuve como 3 meses trabajando en eso y hice el taller, el primero, todas quedaron como locas con la parte final, tipo, no, esto es espectacular, porque no es tipo static dance, que es más como espiritual y eso, y tampoco es zumba, porque no hay coreografía, pero es como que están las dos, porque hay desde música de meditación, se empieza con una meditación, hasta reggaetón, salsa y música electrónica, o sea, pasás por todos los flujos musicales. Y bueno, y empecé a ponerlo y cada vez que pedí un feedback de los talleres, habré hecho 10, 12 talleres,
todos me decían, la parte del final es espectacular, la parte del final es espectacular. Y yo dije, bueno, ¿para qué voy a hacer 3 horas de taller si todo el mundo le gusta 3 horas de clase? Y empecé ahí a crear la clase, más como clase de 1 hora. También el taller era toda una producción, como te digo, a mí me encanta hacer eventos, entonces hacía toda la decoración, la comida, sponsors, era un eventazo que me encantaba, pero era mucho trabajo. Ujú. Y bueno, empecé a hacer la clase y ahí explotó, o sea, me hacía una vez por semana, me pedían para eventos y todo, así que como que creé ese concepto que, como decís vos, es un poco diferente a lo que hay, porque a través de la meditación, pero también la diversión, que es súper Mm. importante para estos procesos, ¿no? Porque no hay que tomarse en serio la vida, hay que disfrutarla también. Y a través de esa diversión poder aceptarte, ¿no? Yo digo que el mindful dancing uno viene a bailar con sus inseguridades, con sus imperfecciones, con lo que no te gusta, justamente para darte cuenta que podés bailar y disfrutar la vida a pesar de tener cosas que no te gustan, ¿no? Es un poco el Mm. mensaje que te contaba al principio, que es el que yo quiero dar. Y bueno, y eso es lo que se hace en la clase y así es como surgió la clase. No, es muy divertido. A ver, es muy divertido, a la vez es muy profundo y siempre al final generás como un espacio de compartida que obviamente dependés mucho de la apertura que tengan las personas que asisten, ¿no? A la clase, que por supuesto vos generás primero contando tu propia historia, como para siempre dar ese ejemplo de vulnerabilidad para abrir el espacio, pero no sé, cada vez que fui se daba, ¿no? ¿Te pasa siempre eso, que al final se genera ese espacio de compartida de qué pasó, qué estoy viviendo, qué es lo que, con quién bailé o con qué parte de mí bailé? Tal cual. Sí, sí, sí. O sea, generalmente la gente comparte y se genera un ambiente muy lindo, muy Ujú. tranquilo y a la vez de contención. Y Re. también lo que es lindo, vienen gente de diferentes personas, de todos los ámbitos sociales, de carreras diferentes, de todo. Y en ese momento se unen todos y nos damos cuenta todas que todas tenemos los mismos miedos, que todas pasamos un poco por lo mismo, cada uno con su historia, ¿no? Hay personas que tienen historias muy, muy difíciles y otras Mm. por ahí un poco más fáciles, pero en sí la historia no es tanto lo que hace que nos pase lo que nos pase, sino es cómo lo vemos, ¿no? Ujú. Cómo nosotros lo percibimos. Y ahí en ese círculo nos damos cuenta que todos lo percibimos desde ese mismo lugar, desde por Sí, ahí la soledad, el miedo, el que dirán, ¿no? Todo eso, entonces está bueno compartirlo. está hermoso. Bueno, ya estamos llegando al final y me gusta hacer siempre como un par de preguntitas que tienen que ver con el futuro, porque así como vinimos hablando un poco de la historia, del presente. Por un lado, bueno, acabas de vivir un gran cambio, entonces como que siento que preguntarte cómo te ves de acá a 5 años es difícil, pero hagamos el ejercicio. ¿Qué pensás que va a suceder en 5 años? ¿Vas a seguir con tus coaches, con Mindful Dancing? Yo sé que hace muy poquito acabas de hacer una nueva experiencia también, no sé si la querés contar, de enseñar y de también poder que sea multiplicador, ¿no? Esta experiencia. Ujú. Sí, bueno, justo hace que también, ¿no? Muy aguariana, hacer 80 cosas al mismo tiempo, en vez de una transición me puse un proyecto nuevo Yo cuando vi que lo hice dije, igual y lo hice con está mucho haciendo amor y creo que me está ayudando un montón también. un lanzamiento en el medio de la mudanza internacional. A ver, igualmente la verdad que lo hice bastante muy light Ujú. y tuve mucha gente, así que está bueno. Ujú. Pero es una formación de mindful dancing justamente porque veía esa necesidad. Cuando me fui de Miami, muchas chicas que habían venido a clases me decían, quiero aprender a hacer lo que haces vos, porque el mindful dancing tiene como una combinación de herramientas, ¿no? El Ujú. mindfulness, los Los cuencos, cuencos. tocamos los cuencos, el coaching, la respiración, entonces todo eso también son herramientas que yo fui aprendiendo y estudiando a lo largo de la vida y que los aplico en la clase. Y bueno, y había muchas chicas que me decían, quiero aprender a hacer esta clase, y totalmente diferentes. Hay una chica, por ejemplo, una alumna que fue fotógrafa y me dice, me parece bárbaro esta manera de, por ahí en un photoshoot, antes de empezar, hacerles esta clase para que se liberen y que se sientan cómodas. Entonces me parece espectacular, como que para cualquier industria puede servir. Genial.
Así que armé esta formación, que son 5 domingos consecutivos, y bueno, yo más, es online. Ahí también otro prejuicio mío era, no, pero online no voy a poder conectar, porque yo soy muy de Tocar. Argentina, ¿viste? De tocar, ¿sabes? Eso. Y ahí era como, digo, va a haber mucha distancia, ¿cómo voy a hacer? Y al final es espectacular, o sea, tiene otros, ¿no?, beneficios el online, Ujú. que está bárbaro. Y muy gracioso porque tengo en la camada esta primera, hay como 8 o 9 que no me conocían, que no vinieron a ninguna clase. Igualmente Wow, querían hacerlo y me pareció espectacular eso, ¿no? genial, Como me pareció lindo el mensaje. total. También para mí, ¿no? Porque yo a veces, como yo trabajo esto de aceptar nuestras inseguridades, yo mismo también, yo tengo que Ujú. aceptar, yo viví mucha inseguridad y no es que se fue y desapareció nunca más, no, hay momentos de mi vida que me viene esa débil, de rechazo, de que nadie me va a querer, que todo eso, pero lo aprendí a manejar, ¿no? Mm. Así que te ves haciendo esta formación otra vez. Esa es la pregunta. Me veo haciendo la formación, me veo haciendo retiros. Eso es lo Mm. que a mí me encantaría porque incluiría esto de viajar por el mundo, el organizar, ¿no? A mí me encanta organizar espacios, la experiencia, ¿no? Con todos los sentidos, no solamente hacer un evento y ya, sino todo. Entonces me encantaría organizar retiros por el mundo, y me veo como viajando con mis hijos, llevando a mis hijos a esos retiros y que me ayuden. Como que lo veo muy familiar, pero a la vez también mi proyecto. Me encanta, me uno. Ya estoy en la lista de espera, número uno anotada. Me encanta, me encanta. Bueno, Debbie, para finalizar, siempre me gusta dejarles el micrófono abierto. Si hay algo que no te pregunté y quieres decir, un mensaje final, algo que quieras contar. Obviamente yo voy a dejar en la descripción del episodio todos tus datos para la que quiera contactarte. Siempre les digo, igual escríbanles para decirle, te escuché en el podcast, me encantó el mensaje. Pero bueno, si alguien quiere trabajar contigo, siempre voy a dejar los datos. Pero bueno, te dejo el micrófono abierto para lo que quieras decir. Bueno, a ver, creo que ya hablamos todo. Lo que sí, por ahí, confirmar el mensaje este de la aceptación, que Ujú. me parece que lo quiero como imponer al mundo un poco porque creo que hace falta. Que no pasa nada si hay cosas que no te gustan de vos, que no pasa nada si todavía tenés inseguridades, cosas que no, a las cuales le tenés miedo. Se puede disfrutar y bailarle a la vida con eso. No necesitamos superarlo, no necesitamos transformarnos todo el tiempo. Podemos vivir con nuestras luces y sombras y ser felices también. Gracias, me gusta mucho este mensaje porque trae como mucha paz y mucha calma. Es no tengo que superar nada, no tengo que transformar nada, es lo que soy, aceptación. Creo que es como Mm. una liviandad. Y eso es cuando yo digo, es Es como esa. liviandad y al mismo tiempo, cuando se logra eso de verdad, o sea, auténticamente, cambias después, te Total. transformás, pero no es el objetivo el transformar o el cambiar, sino que es lo que se va dando cuando te aceptas. Entonces, es un poco cambiar el objetivo. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a vos por tenerme acá, me encantó. Bueno, nos despedimos. Adiós. Chao. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.